Vamos a charlar un poquito de precios, ¿no? Hablando de hoy que estaban abiertos los supermercados, muchos dijeron, che, hoy es un lindo día para ir a hacer ir la compra del supermercado, pensarla, ¿viste? Ir producto por producto, ¿viste? Cuando estás apurado a veces compras mal. Sí. Tenemos en línea a Guillermo Poch, tributarista, contador público. ¿Cómo estás, Guillermo? Acá Maxi y Mel te saludan. ¿Cómo va, Maxi? ¿Cómo va, Mel? Hola, Guillermo, muy bien. Había visto este dato hoy, dije, esto es para hablarlo con Guillermo. 1 de cada 4 pesos que pagamos por el pan, la leche, la carne, son impuestos. O sea, el 25% de lo que pagamos en alimentos se va a impuestos. ¿No es mucho? Se te pinchó el sachet, Maxi. Compraste 1 litro y te llegó 3/4 de litro de leche. Claro. En muchos lugares, ¿viste? Bueno, uno no pone el ejemplo a veces de Estados Unidos. Primero que el IVA es más bajo, pero además en artículos de la canasta básica, incluso en otros ítems, tipo a mí me ha pasado, por ejemplo, lo he descubierto en viajes, la ropa que es de las marcas más baratas, esa que usan los padres para cuando tienen 5 pibes que visten a todos iguales, esa no paga impuestos. El resto sí, fíjate que a veces vienen hasta discriminados, pagan distintos según el estado, porque cada estado te cobra el IVA por separado, no tiene que esperar que el gobierno nacional lo administre y lo gire las provincias como en el caso local. Pero además es esto, insisto, hay cosas que no tienen este impuesto. ¿No afecta esto todavía más aún a las clases bajas que porque decir, che, es cosas de primera necesidad que pagan tanto impuesto? Mirá, Maxi, está bueno lo que venías comentando y ni hablar de esta última parte. O sea, hasta me dejabas pensando, te digo. Fíjate algo, siempre Argentina intenta de alguna manera decir damos educación gratis a toda la gente, damos la parte sanitaria a toda la gente a 0 costo, y lo que la gente tal vez no sabe es que, como vos bien decías, la gente de bajos recursos es quien termina pagando más impuestos por el impacto que tiene dentro de su sueldo esos impuestos, principalmente los que son al consumo, ejemplo el IVA, ejemplo, ingresos brutos. Entonces, con el disparador de la nota ahora, que vos dijiste, salió una nota periodística que estaba leyendo que de 1 litro de leche, el 25% de la carne, del pan, se lo llevan los impuestos, claramente ahí es donde nace esto de que, los impuestos son caros en la Argentina en los productos básicos. Entonces, una persona que no tiene capacidad de ahorro o que no tiene posibilidades de llegar a fin de mes, no llegó a fin de mes porque se lo quitaron los impuestos, en definitiva. Claro. Entonces, si alguien llega, vos necesitas 100 pesos para vivir, y vos ganas 100 pesos, no llegaste a fin de mes porque 25 te lo sacó el Estado, en definitiva, Maxi. Entiendo. Esa es la situación. ¿Qué habría que cambiar? Hay que bajar el IVA, hay que bajar impuestos, sí, es lo deseable. Mi ley entiendo que lo tiene en el radar, pero hoy no pasa, no está pasando. Mira, espero que en este instante, obviamente tenemos audiencia que nos está escuchando, pero sería bueno que los legisladores, en definitiva, fuesen los que nos escuchan y tomen cartas en el asunto. Porque muchas veces uno escucha hablar de que se está haciendo hincapié en una Argentina mucho más justa, y la injusticia en la Argentina ya viene dada por los impuestos. Y si vos analizás los 40 últimos años de Argentina de democracia, el sistema tributario cada vez fue peor para las clases más bajas, no para las más altas. Entonces, indistintamente el partido político, porque si largamos desde lo que es la restitución de la democracia, pasaron todos los colores al día de hoy, y siempre es el mismo sistema tributario. Entonces, por eso te decía, estaría bueno que nos escuchen los legisladores y propongan un cambio en hacer un sistema tributario mucho más justo, en definitiva. ¿Qué va a pasar con el paquete fiscal? ¿Qué crees que va a pasar, Guillermo? Bueno, acá estamos como deseosos y esperando a ver qué va a pasar a nivel de impuesto a las ganancias, principalmente. Me parece que la moratoria, el blanqueo,
la reducción de bienes personales en sí mismos no van a ser cuestiones problemáticas. Me parece que en torno al impuesto a las ganancias se va a plantear el problema. Monotributo tampoco se va a plantear el problema. Me parece que la disputa va a pasar por dónde va a quedar ubicado los umbrales de impuesto a las ganancias y el universo, o sea, la cantidad de personas que van a quedar, que van a tener que pagar el impuesto a las ganancias. Me parece que la disyuntiva va a pasar por ese lado, Maxi. Entonces, va a ser interesante escuchar qué es lo que pasa a nivel de, llamémoslo, las provincias del norte y las provincias del sur, porque cada una tiene una tensión distinta en esa materia tributaria. Unos quieren que se aplique en el gravamen y otros no, porque en sus ciudadanías a una les conviene en una situación y al otro le conviene otra. ¿Qué va a pasar con el impuesto país? Digo, ¿va a seguir? ¿Cuánto necesita el gobierno del impuesto país por otro lado? Mira, acá, Maxi, lo que hay una cuestión es, el impuesto país tendría que dejar de existir el día que deje de haber un desdoblamiento cambiario. Bueno, este es el huevo y la gallina, ¿no? Porque por ahí dependen tanto del impuesto país que no se levanta el cepo. Entiendo que no, que en algún momento hay que sacarlo y que el gobierno lo quiere sacar y que esto es lo que piden incluso muchos sectores de la industria y los posibles inversores. Pero bueno, nada, ahí hay un equilibrio raro, ¿no? Sí, y hasta además sucede otra situación. El propósito del gravamen hoy ya hasta casi dejaría de tener su cometido. Cuando vos ves que el dólar más el valor del dólar oficial más impuesto país está por arriba de lo que es el dólar billete, ahí ya estamos en un problema. Claramente estamos siendo caros desde ese lugar, como que el impuesto no está siendo justo, por así decirlo. Hablando del componente impuestos en el precio de las distintas cosas, hace poquito el gobierno bajó, por ejemplo, algunos impuestos para autopartes, ¿no? Digo, tratando, me imagino, de, por un lado, bajarle el precio a los automotores, que no sé si terminaron retrocediendo después de eso, pero también buscando reactivar uno de los rubros que claramente más le ha pegado la crisis que también la provocan las propias terminales, ¿no? Que duplicaron los precios de los autos en algunos casos, claro, o de las motos también, digo, no solamente autos, no se vende nada, de hecho creo que bajaron un 30% los patentamientos. ¿Qué rubros están así desmesuradamente afectados por el componente impositivo? Y en líneas generales, Maxi, lamentablemente, cuando vos mirás la vida cotidiana, la gente son todos. Viste, es como que si te tengo que decir, es un monto alto en varios lugares. Es lamentable lo que te estoy diciendo. La ropa, el 55%. Un pasaje, tenés el 100% del pasaje. La luz, tenés un 33%. Recién veíamos los productos básicos. Estamos hablando del 25%, lo que viene a ser el pan, la carne, el combustible, tenés otro tanto. O sea, una familia tipo tiene un 60% más o menos de carga tributaria de lo que es tu salario. Es mucho, en definitiva. Absolutamente. Pensá que trabajás más de la mitad del año para pagar impuestos. ¿Cuánto, repetime el dato, cuánto se lleva nuestro salario los impuestos? Y una familia tipo que tiene casa propia, tiene consumos en tarjeta de créditos en dólares, más auto, sí, tenés que pensar que la carga tributaria está en un 60%. En la medida que vos vas, 60%. O sea, estamos por arriba de países europeos como Suecia, por ejemplo. Sí, porque vos acá en Argentina tenés con el impuesto en el auto, tenés ahí la ABL, pagás ingresos brutos, es un montón, ganancias, es un montón. Impuesto país. Sí. Es un montón, en serio, es un montón. O Totalmente. sea, trabajás y el 60% se lo lleva el Estado. Sí, en esa familia tipo modelo, sí. Pues tenés distintas composiciones tributarias que te disparan el costo de los impuestos.
Ese es el Y claro, inconveniente. y en la comparación con esos países nórdicos, hay un montón de cosas que el Estado te devuelve, ¿no? Digo, la educación es toda, gratuita o subvencionada. La salud mayormente es toda, es pública y o subvencionada. Digo, me ha tocado, volviendo a los ejemplos de afuera, los parques, por ejemplo, vas a alojar, los parques funcionan como especie de guarderías. Las bibliotecas públicas funcionan así como espacio para que los chicos puedan ir a estudiar a la tarde, como acá son a veces las cadenas de comida rápida o de café. Los pibes van y se compran el café y tiran toda la tarde ahí en el living de esas cadenas para estudiar con amigos. Bueno, allá los llevan a esos lugares. Hay un montón de beneficios donde, insisto, tenés lugares con Estado grande, pero con menos en la conducción del gobierno y más en la base de la pirámide, ¿no? Sí. Bueno, habrá que ver qué podemos hacer con esto. Es interesante el dato. Igual, insisto, para que bajen los precios de los alimentos, tiene que bajar el impuesto ahí. Uh-huh. Y tendrían que bajar los impuestos y a su vez cambiar los tipos de gravámenes que tenés en incidencia. Exactamente. Guillermo, un placer hablar contigo. Gracias por atendernos. Por favor, un abrazo, Maxi, y quedo a disposición. Tributarista, contador público, Guillermo Poch. Prepara.